Buen día a un video más de ¿Qué nos enseñan las escrituras? Hoy nos acompaña el hermano Roberto, Fadwa y el hermano Dan. No sé si querrán, querrán saludar. Shalom, Bueno, hermanos. Shalom, hermanos. Shalom, shalom. ok. Hoy en este proyecto vamos a estudiar Génesis capítulo 15 y así transmitir lo que este capítulo nos enseña. Y también dejar en claro a la vez de que el servir del Padre Eterno es somos todos, no divididos, sino aquí demostraremos que el mismo discernimiento nos une. Voy a leer una Biblia que está un poco más un poco más fiable a los parámetros antiguos, y ustedes me siguen con su Biblia y vamos comparando la relación que tiene una con la otra. Lo importante es leer. Eh, leeré haré tres pautas para eh, darle oportunidad a los compañeros, mis hermanos que están en el video, para que puedan también argumentar lo que disciernen de lo que vamos a leer. Ok, iniciamos. Elohim, Dios, promete a Abraham un hijo. Versículo 1, Génesis capítulo 15, versículo 1. Algún tiempo después la palabra de Dios vino a Abraham en una visión, diciendo: no temas, Abraham, yo te escudo, tu recompensa será grande. Abraham respondió: Dios, ¿de qué me sirven tus dones a mí si permanezco sin hijo? Pero el hijo de Maaser, la esclava nacida en mi casa, llamado Eliezer de Danesec, ¿heredará mis posesiones? Abraham le pregunta a Dios y le sigue diciendo en versículo 3: tú no me has dado cera. Abraham continuó: así que alguien nacido en mi casa será mi heredero. Pero la palabra de Dios vino a él. Y le responde: este hombre no será tu heredero. Eliezer no será tu heredero. Este hombre no será tu heredero, no, tu heredero será un hijo de tu propio cuerpo. Entonces, él lo llevó afuera. Él se refiere a Dios como le está hablando. Entonces, él lo llevó afuera, Dios lo llevó afuera y le dijo: mira el firmamento y cuenta las estrellas. Si tú las puedes contar, tu será tan numerosa. Abraham creyó en la palabra de Dios y él se lo acreditó a como justificación. Dios le dijo a él: yo soy Dios, quien te sacó de la tierra de los Caldín para darte esta tierra para que heredes. Ok, hago una pauta. Si de repente alguien de que está en esta grabación quiere argumentar algo de lo que haya entendido, un discernimiento de lo que hemos leído. Adelante, hermano Dan. Correcto, hermano. Conforme a la lectura que nos diste, vemos cómo en el versículo 2 al 3, vemos cómo Abraham se lamenta delante de Dios porque no tiene descendencia, no tiene hijos. Ya. Y de acuerdo con la costumbre de aquellos tiempos, el heredero de Abraham sería Eliezer, el mayordomo. En respuesta al Señor le confirma sus promesas de que no va a heredar él, sino un hijo de él, y no un hijo esclavo, sino un hijo directamente de él, conforme a la promesa. Y se establece con él un pacto, en el versículo 18. Ya, eso es mi comentario. Pueden continuar. Adelante, Fadua.
Amén. Bueno, mi comentario es también como para reforzar, porque creo que aquí encontramos a un Abraham preocupado, ¿no? Porque algo muy característico en la cultura del antiguo Medio Oriente era que si un hombre no podía tener hijos, pues no tenía honor, ¿cierto? Entonces, un hombre tenía que dejar un legado para entregar una identidad, una herencia y una descendencia a quien iba a continuar lo que el padre había construido, ¿no? Y Abraham le pregunta, pues al Eterno, ¿no? Señor, y yo a quién, todo lo que tengo, ¿a quién se lo dejaré, no? ¿Acaso tendré un heredero? Entonces él, pues, sabemos que Sara era una mujer estéril y una mujer en aquellos tiempos que no podía tener hijos, pues era lo peor que podía pasarle, porque pues no iba a tener, no tenían honor. Entonces por eso es que cuando un hombre y una mujer se casaban, no solo, o sea, más que por amor, lo hacían porque era una alianza, tenían un contrato o un compromiso, y mientras más hijos tuvieran, pues más, o sea, iban a tener como más honor, ¿no? Pero lo interesante aquí es que Abraham, a pesar de su edad, ¿verdad? Dice aquí, como leíste, hermano Dan, que él le creyó, pero si analizamos la palabra creyó, no es como solo creer por creer, sino el creer, bueno, aquí el creyó, en hebreo se dice Benjamín, pero tiene que ver con fidelidad, con la seguridad, con una convicción extrema, porque Abraham, o sea, el Dios que le habló a Abraham, él no lo conocía, no sabía quién era, más sin embargo decidió poner su plena confianza. O sea, Abraham es un hombre que vino de un país totalmente pagano, que rechazó su herencia, su identidad, de donde venía, y llegó a un lugar donde el Eterno le llamó, donde él era extranjero y no tenía nada, hijos, no tenía nada que dar o que ofrecer, pero el Eterno, o sea, él decidió creer, eso es como lo más importante, ¿no? Y el Eterno una vez más vuelve a rectificar su pacto y le dice, mira, las estrellas, ¿las puedes contar? No, ¿verdad? Bueno, pues así será tu descendencia, ¿verdad? Abraham no lo iba a ver porque él no lo vio, pero se iba a cumplir la promesa, porque sabemos que el Eterno no miente y cuando él hace un pacto, hace una promesa, es porque así será. Entonces, es como lo que quería agregar. Ok, bien, bien. Bueno, mi argumento sería, en este caso, lo mismo que menciona los dos hermanos Dan y Fadwa. Para aquellos tiempos, un resumen haré, para aquellos tiempos era como una ley de hombres. Para aquellos tiempos, si no tenías hijos, tenías que adoptar uno, ¿no? Igual que acá, si uno puede tener hijos, lo generalmente que haces es adoptar, ¿no? Y para aquel tiempo, como vivían en otra época, con y era otra cultura, entonces no tener hijo, lo más cercano a ello es ver nacer un hijo o hija, ¿no? Que sea de un siervo más apreciado a ti, muy querido, haya pegado a tu servicio, ¿no? Como lo mencionó el hermano Dan. Y también la hermana Fada comenta también de que no solamente se trata de creer, porque hay niveles de creencia, ¿no? La van a mencionar, que creer con fidelidad, ¿no? Es como decir niveles de creencia. A veces uno cree, sí, yo creo, pero después mañana te viene la duda, o el día siguiente, semana que viene, decae tu creencia, oh, yo pensé, ¿no? Pero esta fidelidad de creer de Abraham era por alto. Ya lo creía y era una fuerza tan potente su creencia de que no había ni una duda, nunca dudó, porque entendemos también que Dios en este momento habló con Abraham y Abraham le menciona, ¿de qué me sirven tus dones? O sea, sabía que, Abraham sabía de que era un hombre muy apegado a Dios, que Dios le dio dones a él, y a la vez nos da a entender de que su modo de espiritualidad era muy fuerte, muy difícil de quebrantar. Sí, bueno, sería todo. No sé si alguien más quiere comentar algo antes de continuar. Sí, yo creo que este es el primer pacto que hace Dios con Abraham y se ve la fe y la fidelidad de Abraham al pacto con el Creador. Amén. Amén, amén. Así es, hermano. Adelante, Dan, alzate la mano. Correcto, hermano. Con respecto a lo que hablamos de que le fue contado por justicia, vemos que Abraham
tiene esa conversación con Dios y Dios la aclara, le dice, yo soy Jehová que te saqué de Babilonia. En resumen, te saqué de el paganismo. Y eso le da como más confianza a Abraham. Por eso es que dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y vemos que el apóstol Pablo identifica la fe de Abraham con la fe de nosotros, porque está ahorita por el momento sin obras, por lo que aún no ha sido promulgada. Y por eso Pablo, hablando de la fe necesaria para alcanzar la salvación, pone a Abraham como ejemplo. Esto lo podemos leer en los escritos de Pablo. Ya, correcto. Ahora Amén. sí, continúa, hermano. Amén, amén. Ok, continuamos en el versículo 8. Él respondió, cuando Dios le dice, vuelvo a retomar a lo que hemos conversado, dice en el versículo 7, yo soy Dios quien te sacó de la tierra de los Casdim para darte esta tierra para que heredes. Y continuamos en el versículo 8. Él respondió, Dios, ¿cómo sabré? O sea, Abraham respondió, Dios, ¿cómo sabré que la heredaré? Dios le respondió, tráeme una novilla de 3 años, un cordero, perdón, una cordera de 3 años y un macho cabrío de 3 años, una paloma y un pichón. Versículo 10. Él le trajo todos estos, cortó los animales en dos y puso los pedazos opuestos uno del otro, pero él no cortó las criaturas que vuelan a la mitad. Y pájaros se abalanzaron sobre los cuerpos, pero Abraham se sentó junto a ellos. Cuando el sol estaba poniéndose, un sueño profundo cayó sobre Abraham. Abraham, horror y gran oscuridad vinieron sobre él. Dios dijo a Abraham, conoce esto por cierto, tú serás, o sea, tus descendencias serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. Ellos los llevarán a esclavitud y serán tratados con maldad y humillados allí por 400 años. Pero yo también juzgaré a aquella nación la que los pone en esclavitud. Luego ellos se irán con muchas posesiones. En cuanto a ti, tú te reunirás con tus padres en Shalom y serás sepultado en buena vejez. Solamente en la cuarta generación regresará aquí tu descendencia, porque solo entonces los Emori estarán maduros para castigo. Aquí hacemos la segunda pauta. Si algún hermano quiere argumentar algún discernimiento que nos haya enseñado, que nos enseñe lo que hemos leído. Yo, hermano, hablemos acerca del pacto. Aquí es donde viene, como que diría, la obra del pacto. Ya. Estos animales son elementos necesarios para lo que es la elaboración del pacto, del acuerdo, como una antigua ceremonia que se hacía antes, que tenía lugar únicamente dar todo ese sacrificio al que se brinda el pacto. O sea, es como prácticamente ahí se establecen bastantes rituales de los que se van a hacer tiempo después, cuando venga la ley. ¿Correcto? Por eso vemos que trae una novilla, en español una becerra, una tórtola. O sea, vemos lo mismo que en la ley de Moisés. Los animalitos de las aves no se los dividen. Y eso la ley también manda que no hay que dividir a las aves. Ya. Y también el segundo punto, donde se cayó sobre Abraham un sueño profundo. Este profundo supor recuerda recordamos como el de Adán. O sea, puede ser que Dios lo hizo dormir, así mismo como hizo dormir a Adán, para separar a Eva. Recordemos esto, de Génesis 2:21. Ya. En el texto de hebreo emplea en ambos el mismo caso, o sea, la misma palabra se toma, que Dios hizo dormir a Abraham. Ya, y
Y vemos la visión que Dios mismo le da a Abraham de que su descendencia iba a ser oprimida en la nación que iban a ellos a crecer. Mas, ¿qué dijo Dios? Mas yo juzgaré a la nación aquella. Y esto lo veremos después, cuando ya entremos a esos detalles. Continúa, hermano. Ok, ok. Bueno, continuamos. Ah, perdón, la hermana Fado quiere comentar algo. Disculpa, hermana Fado, adelante. Gracias, amén. Bueno, yo quería comentar algo que me parece también muy interesante entender, y es como dijo nuestro hermano Dan, ¿no? Que en la cultura del antiguo Medio Oriente, o sea, esta era la forma de sellar un pacto, o sea, se decía una ceremonia, pero cuando un rey, o sea, si un rey quería hacer un convenio con otro rey, lo que hacían era que los animales se dividían en dos y estas dos personas caminaban alrededor de los animales en forma de 8. ¿Y qué quería decir hecho? ¿Qué quiere decir esto? Que el 8 representa la eternidad y que si alguien transgredía ese pacto, entonces le sucedería con como a los animales, ¿no? Que fueron, o sea, que fueron muertos, ¿no? Pero aquí vemos que, o sea, sabemos que en las escrituras encontramos diferentes tipos de convenios. Y acá vemos un convenio de concesión. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el Eterno hizo un pacto con Abraham, pero fue un regalo. O sea, es el regalo de un rey a una persona que es leal, a una persona que es obediente. Y aquí vemos cómo es que el Eterno inicia su convenio con Abraham. ¿Y por qué digo que es unilateral? Porque cuando hay un convenio que es unilateral, en el cual una persona, bueno, aquí en este caso vemos a Abraham, pero por ejemplo, a el Eterno, o sea, Adonai, él tomó la responsabilidad por la tierra y por la descendencia que le iba a dar a Abraham. Por eso es que cuando Abraham cae en profundo sueño, que sueño en hebreo se dice tarema, y es lo mismo que encontramos, como dijo nuestro hermano Abraham con Adán. ¿Por qué? Porque Abraham tenía que caer en profundo sueño porque mientras él estaba en ese sueño, Elohim mismo estaba pasando sobre la tierra, porque era lo que se hacía, así era la forma de firmar un pacto, pero no fue con el compromiso de Abraham, sino que solamente fue del Eterno, o sea, él para la descendencia de Abraham, y ese pacto, sí, sabemos que el Eterno no, o sea, no, él, su palabra, o sea, lo que él promete lo cumple, pero tiempo más tarde la sangre que es derramada por Yeshua confirma una vez más el pacto. Y como decía el hermano Dan, ¿no? El apóstol Pablo también habla mucho sobre la fe en Yeshua y todos los que creen en Yeshua son linaje y descendencia de Abraham. Entonces ahí vemos el cumplimiento del pacto. Entonces cuando Abraham cae en sueño y el Eterno hace este acto, aquí vemos cómo es que se ratifica el pacto, ¿verdad? Que Abraham simplemente fue como la persona que recibió ese regalo. ¿Por qué? Porque él era leal, él era obediente. Entonces él no tenía que, porque, o sea, no es un pacto, no es un convenio como el que se hizo con el pueblo de Israel, que es bilateral, o sea, que tanto el rey como los siervos tienen que cooperar. No, no, no. Aquí solamente el Eterno fue quien lo cumplió y lo hizo esta obra con los animales. Entonces es muy como interesante entender esto, ¿verdad? Es muy fundamental esto para nuestras vidas. Gracias. Amén, amén, amén. Justamente también pienso lo mismo y discerno lo mismo que lo que ha comentado el hermano Dai y la hermana Fadwa. Solamente acotaría lo que discerno con respecto a este tema es que Abraham cuando cayó, cuando cayó en ese sueño, eh, vemos que Dios habla a nosotros por medio de sueños, pero obviamente tenemos, en la actualidad, en nuestra vida cotidiana tenemos sueños, pero ¿cómo saber si es de Dios y cómo no saber, y cómo saber que no lo es? ¿No? Ahí también podemos argumentar lo que Dios nos dice, perdón, lo que la palabra nos enseña. Por nuestra palabra, por nuestras obras somos conocidos, ¿no? Porque podemos tener sueños, pero ¿cómo saber que que provienen del Padre, ¿no? Creo que tiene que haber un testigo para poder connotar que si un sueño viene del Padre. Adelante, hermano Dan, para que
continúe. Por supuesto, hermano. Quería también recalcar algo muy importante. Era necesario que Abraham hiciera pacto con Dios y que él, digamos, esté presente, pero en el lugar cuando Dios ya ahora esté presente, Abraham esté dormido. De otra manera, Abraham hubiese visto a Dios cara a cara, hubiese muerto y no tendríamos a Isaac, ¿entiendes? Todo era necesario. Y vemos que la antorcha representa a Dios, así como se nos dice que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió en forma corporal. Asimismo, la antorcha viene a ser representación de Dios, rodeando, cumpliendo el pacto, como lo decía nuestra hermana Fado. Eso quería recalcar porque no hay que ignorar esos detalles muy importantes. Continúa, hermano. Ok, hermana Fadwa, adelante. Amén, perdón. Y como también aquí menciona el Eterno, ¿no? A Abraham, que su descendencia serían esclavizados 400 años. Y sabemos que el número 4 tiene que ver con caos, ¿verdad? Y exactamente se cumplió esta profecía, ¿no? Con el pueblo de Israel que fueron oprimidos. Y cómo es que aquí dice, ¿no? Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. O sea, no solamente se refiere al pueblo a Egipto, ¿verdad? Que Adonai los hirió con 10 plagas, sino que también a aquellas naciones futuras que quisieran oprimir al pueblo de Israel. Pero la promesa es que saldrán victoriosos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Eterno hizo una promesa con Abraham. Entonces, el pueblo de Israel siempre va a ser y siempre va a existir. ¿Por qué? Porque el Eterno, no, o como dice en Romanos 11, que dijo el apóstol Pablo, ¿acaso el Eterno ha desechado a su pueblo? De ninguna forma. Entonces, esto es también muy importante entender, porque Él siempre estuvo, está y estará ahí. Entonces es como una promesa maravillosa, ¿no? Para todos. Ahora los que creen ya no son más gentiles, sino conciudadanos con los santos. Y esto lo dice en Efesios 2. Gracias. Amén, amén. Sí, y también lo último para acotar sería, aquí Dios también menciona, Dios le hace mención a Abraham de que él sabe lo que va a suceder en el futuro. Ya Dios sabía, nosotros vivimos hoy en presente, pero no sabemos qué está en el futuro, pero Dios sabe lo que tiene en sus planes. Por eso es que a veces suceden las cosas que no de la manera que querramos, pero no es, y si seguimos un camino para Dios, ese camino Dios lo va acomodando, lo va guiando. Entonces, aquí, y menciona en el versículo 16, solamente en la cuarta generación regresará aquí tu cera, porque solo entonces los emori estarán maduros para castigo. Quiere decir que Dios sabe, mira, que después de 400 años, en la cuarta generación, la nación de los emori, ¿no? La población que radicaba ahí, ¿no? Iban a llegar un momento de que Dios va a tener que castigarlos, porque dice, Modi estarán maduros para castigo. Dios sabe lo que iba a pasar más adelante. Por eso que Dios siempre sabe todo. Eso es Dios que todo lo sabe. Aquí lo demuestra, que Dios sabe todo, ¿no? Quiere decir que todo lo que va a suceder, lo que sucedió, lo que está por suceder, Dios ya lo sabe. Ok, continuamos con el versículo 17, si alguien más no tiene que argumentar algo. Ok. En el versículo 17 nos dice, y cuando el sol se estaba poniendo, hubo una llama y contempló, aparecieron, perdón, repito, y cuando el sol se estaba poniendo, hubo una llama y contempló apareciendo una olla de fuego humeante y una antorcha flameante que pasaron entre estas partes divididas. Ese día Dios hizo un pacto con Abraham, diciendo, yo daré esta tierra a tu linaje, desde el Badí de Misrayim, Egipto, hasta el río grande, el río Éufrates, el territorio de los Kení, los Kenisí, los Catmoní, los Ití, los Peresí, los Refaim,
los Emori, los Kenaní, los Evites, los Girgashi y los Jebusí. Aquí, en este versículo 17 al versículo 21, terminando, nos hace mención de que aquí está el pacto de Dios, toda la tierra que Dios le va a entregar a la generación de Abraham. ¿Alguien quiere argumentar algo con respecto a lo que hemos leído? Hermanos, ¿alguien quiere comentar algo? Yo, hermano, primero que nada hay que entender que aquí Dios establece lo que ya antes habías dicho. O sea, Dios primero le promete a Abraham, digamos, que será bendito en todas las naciones y todo. Pero aquí es donde viene el efecto, o sea, donde se cumple. De aquí en adelante, ya pase lo que pase, no puede nadie, ninguno, ni Abraham ni Dios, invalidar el pacto, porque ya está hecho, ya está, como quien diría, se dice ahora, firmado. Por eso, digamos, vemos que Israel igualmente hoy en día crea mandamientos de hombre y todo, pero igualmente Dios no desecha a su pueblo, como dice en Deuteronomio, por amor a sus padres. Por eso le dice cuando entran a la tierra de Canaán, perdón. Digas, cuando entres a la tierra, no digas por mi justicia me ha dado Jehová esta tierra, sino por la impiedad de ellos, o sea, y por el amor que Dios tuvo a Abraham, Isaac y Jacob. Y continuamos. El amorreo, término aquí que se emplea para designar las antiguas poblaciones de Canaán, que antes formaban unos pueblos. Antes de formar el pueblo de Israel, ellos estaban ahí establecidos. Como dice Pablo, las 7 naciones que Dios quitó, conforme al número de los hijos de Israel. Dios estaba esperando que ellos comiencen a hacer toda la perversión, o sea, para poder tener un derecho, sacarlos de allí. Correcto. Ya, otro punto, a ver, el río Éufrates hasta el Nilo, vemos que toda esa tierra le corresponde a Israel. Y por eso es la circuncisión, porque todo el que habita en Israel tiene que ser circuncidado para ser parte de esa promesa. Ya, a ver, otro punto, hermanos. Continúa mientras voy viendo otros puntos ya. Bueno, en este capítulo en general, lo que hemos leído nos enseña de que en la ferocidad, pongamos de esa manera, de creer de Abraham, ¿no? Como mencionamos, hay niveles de creer. Hoy podemos decir, no, sí, yo creo, y mañana podemos dudar, a una semana podemos dudar, pero entendemos, nos va a mostrar de que la creencia de Abraham es muy intenso, muy fuerte, lo cual hace que el pacto, y más bien tanto el pacto como la comunión que tiene Dios con Abraham sea muy fuerte o muy íntegro en ambos, ¿no? Nos enseña la, la, la velocidad de creer, lo que es creer, ¿no? Y también nos enseña entonces lo que la promesa de Dios con respecto a las tierras prometidas para el pueblo descendientes de Abraham. Con esto ya culminamos con la lectura. Si alguien quiere argumentar algo que no se haya comentado, algo que nos discierna. Hermanos, algo que quieran comentar, hermano Roberto, hermano Pablo, pueden continuar. Sí, sí, yo estaba viendo, bueno, el río Grande de Egipto y el Éufrates se refiere al Nilo. Y el Éufrates está en el que ahora es el actual Irak, si no me equivoco. Creo que toda esa parte correspondería a una parte de lo que ahora es Egipto y una parte también de lo que ahora es Irak. Amén, amén, así es, hermano. Eso, si le damos un seguimiento a la historia, ¿no? A la lectura y cómo fue pasando la descendencia, ya podemos darle un seguimiento a lo que
sería en la actualidad. Bueno, hermanos, esto es todo este video. Esperemos que pronto tengamos más participantes y podamos discernir más personas y dar a entender de que la Escritura nos da una sola respuesta y no dividido como las que estamos actualmente divididos. Bueno, eso es todo, hermanos. Shalom. Shalom, hermano. Shalom, hermanos. Nos vemos en el próximo video.